¿Cómo fue tu involucramiento con la cultura de Santa Cruz? Porque ha sido súper intenso. Empezaste ayudando en la construcción de la Casa de la Cultura, pero después te has metido a muchísimas más cosas. Contanos un poco de eso. Ya, entonces, bueno, estamos llegando ya prácticamente a la Casa de la Cultura. A este Yicután, el primer año, el 60 y, ¿cómo? El 79, 78, 78 más que todo, se inauguraron ya las obras con... Yo era muy allegado a ellos, digamos, no estaba adentro, pero estaba muy allegado a todo el mundo. Y trajeron a un director argentino, Jorge de la Saleta, que hizo una obra de Molière que se llamaba El enfermo imaginario. Y se gastaron todos los pocos pesos que tenían, porque fue una gran puesta, con grandes decorados, con grandes vestuarios, etcétera, etcétera. Y después se quedaron un poco viejas, como decimos, ¿no? Sin fondo. Y en eso ya hubieron 3 interinatos, porque me querían nombrar a mí, pero yo no aceptaba, y querían nomás que siga allí Cután, alguno de esos antiguos, pero no, hasta que ya el 79 más o menos, ya vinieron en masa. Se había inaugurado la crepería, aquí nosotros tenemos la crepería, con 2 amigos, con Julio Isabela y con Marcelo Callaú, el escultor, y vinieron Susana Seleme, Ovidio Roca, Álvaro Flores, varios, a hablarme que acepten nomás ser el director ejecutivo de la Casa de la Cultura, digamos. Y me convencieron, entonces ahí comenzó mi largo estadía de más de 11 años en la Casa de la Cultura, desde el 79 hasta fines de los 90, digamos. O sea que entré prácticamente, y lo primero que hice fue, ya los chicos que habían hecho El enfermo imaginario se pensaban artistas de películas y todas esas cosas. Le dije, no señores, aquí Santa Cruz crece, y lo primero que tenemos que llegar nosotros con cultura es a los barrios, así que al director le dije, me preparás algo sencillo para llevar a los barrios, donde no hay teatro, donde no hay caminos, no hay nada, pero vamos a llegar. Y yo tenía un jeepcito, y en ese jeepcito comenzamos a ir a la Villa la Villa, sí, la Villa Primero de Mayo ya existía, pero todos los demás barrios, digamos, ¿no? El que nació en el 83 recién fue, con las inundaciones, fue el Plan 3000, digamos, ¿no? Pero inmediatamente, como digo yo, mi primer proyecto fue llevar obras a los barrios. Pero también vi allá que la ciudad crecía y que eran muy malos los caminos, que ellos tenían colegio allá, pero que les faltaba el libro. Entonces también inmediatamente me puse con el proyecto también biblioteca, digamos, ¿no? Desde el 82, porque era un proyecto caro hacer biblioteca en Santa Cruz con los pocos, siempre recursos que tenía la Casa de la Cultura, cuando yo en el directorio, porque tenía un directorio siempre, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba de biblioteca, me decían, no, es un proyecto carísimo y nosotros apenas tenemos plata para mantenernos aquí. Entonces yo dije, yo doy mi casa, y además había hablado ya en Cordecruz de que nos apoyen ellos, digamos. Entonces, con platita de Cordecruz nació la primera biblioteca, yo cediendo, 8 años y medio cedí todo lo que es la crepería, un poco más, digamos, las habitaciones para que nazca la biblioteca central, que se llamaba en esa época. Pero yo, cuando lo inauguraban, digamos, el 83, porque ya comenzamos a hacer las refacciones en el 82, digamos, de ponerle mezanines, etcétera, etcétera, pero ya el 83 ya funcionaba, desde marzo se abrió al público, pero antes hubieron todavía preparativos de poner los libros. Viajamos a Buenos Aires, tuvimos suerte, eran gobiernos, creo que de Isabelita, no sé de quién, pero había mucha devaluación en la Argentina. Y si vos ves un libro, digamos, porque en el libro siempre la obligación tiene que poner el precio, digamos. Entonces la gran parte de los libros son $1.25, $1.75, $1.80, $2.20. Resultaron baratísimos, digamos, ¿no? Porque estaba bueno el cambio, digamos. Entonces yo fui a la librería del Ateneo en Buenos Aires y escogimos así libros, ¿no? Para la secundaria sobre todo, ¿no? También para lo que llamaban el básico en esa época, porque había tres cursos el
el intermedio llamaban, digamos, ¿no? Entonces, intermedio y medio, sobre todo fueron libros para intermedio y medio, digamos, y cuentos y cosas así para los más chicos, digamos, ¿no? Para los niños. Marcelo, Pero, Necesito que mires a la cámara, por favor. No estás mirando a la cámara. ya, Porque ahí, ahora sí. entonces, esa cuestión de los libros fueron muy útiles para los chicos, ¿no? Porque inmediatamente tuvimos 360 visitas diarias, digamos, aquí en la librería, que era relativamente chica para la cantidad de gente, pero aguantaba todavía eso, ¿no? Y yo estoy seguro que después, ya el año siguiente, ya yo dije, hay que hacer en los barrios, entonces ya comenzamos en la Villa Primero de Mayo, en el barrio Oriental, en la Cuchilla, en todos los barrios de San Andrés, geográficamente, sin ninguna discriminación, si eran barrios Collas o Camba, lo que sea, en todas partes hicimos, digamos, ¿no? Y cerca al segundo anillo, cerca al tercero, cerca al cuarto, prácticamente, por todos lados. La Cuchilla era más allá, ya casi el cuarto anillo por allá también. Entonces, eso fue muy bueno para Sandarús porque muchas familias ya se abrían universidades, ya había mayor diversificación de carreras, pero los chicos no estaban preparados porque una padre de familia difícilmente iba a comprar un baldor en ciento y tantos pesos en esa época, que era un montón de plata, o una física, o una química, o un castellano, cualquier libro, todos eran caros para un padre de familia pobre, digamos. Entonces, con las bibliotecas, los chicos tuvieron acceso a eso, a esas, a nivelarse y poder estudiar otras carreras que no sean derecho y contabilidad, digamos, que eran las únicas carreras que tenían acceso prácticamente antes. Entonces, eso fue muy bueno, las bibliotecas, y después ya, y por supuesto, las bibliotecas comenzamos en locales alquilados, en locales anticréticos, en locales que algún colegio nos dio una habitación para la biblioteca, como el John Kennedy, que era aquí por la avenida Roca Coronado, antes se llamaba John Kennedy, esa avenida, digamos, ahí cerca. Y el Comité Cívico Femenino, en esa época, con Marcela Urenda, construyó en el Villapillín, digamos, un local específicamente para biblioteca, digamos, ¿no? Entonces, con ayuda de todos lados, pero fue creciendo el número de bibliotecas y el número de centros culturales. Los centros culturales ya fue una segunda etapa, digamos, porque ya las bibliotecas se convirtieron en centritos culturales. Las bibliotecas ya organizaban exposiciones, organizaban de los chicos de manualidades, de los chicos de los colegios, y hacían campeonatos de fútbol. Es decir, el centro, ya la biblioteca se volvió el corazón del barrio, que en el fondo eran marginales porque no había ninguna institución que haya llegado todavía a los barrios en esa época. Entonces ya comenzaban a ver los centros de salud, los mercados en los barrios, ¿no? Así, pero fueron después que lo nuestro, digamos. La primera institución que llegamos a los barrios vimos nosotros. Entonces, fue muy grato porque, como digo, ya después decidimos hacer centros culturales y para eso necesitábamos financiamiento de algo. Y en esa época hubieron dos fondos importantes: el Fondo Social de Emergencia, que era la época de Paz de Tensoro todavía, la última presidencia de Paz de Tensoro, y que el ministro era Fernando Romero Moreno, digamos, era el ministro un superministro, porque había un superministro de Economía y un superministro de Desarrollo Humano, que se llamaba, donde estaba deporte, estaba salud, estaba educación y estaba cultura, digamos. Entonces, ellos lanzaron este fondo social de emergencia, que era plata del extranjero que venía a ayudar a Bolivia y que uno podía concursar, pero los únicos a nivel nacional que concursamos para algo cultural y de un centro cultural fuimos nosotros en Santa Cruz, digamos. Entonces, de 10 proyectos que presentamos para 10 barrios, nos aprobaron 9, que fue una maravilla, digamos, ¿no? Entonces, eso era una L muy sencillo, era un proyecto de $42,000, donde había una sala de uso múltiple, al otro era una L, al otro lado de la L era la biblioteca, y con una cosa separada que era la sala de libros estaba separada, prácticamente uno podía a cierta hora cerrarla, donde estaban los libros, y quedaba libre la salita para otro uso, digamos. Y aparte de eso, los bañitos y era un departamentito para el cuidador, digamos, ahí que tenía su dormitorio, su bañito, su cocinita, etcétera, etcétera.
Y en la LSA, al frente, digamos, había un pequeño escenario donde se podía llevar teatro, donde se podía llevar conciertos, se podía llevar muchas cosas, y la gente, las mismas sillas de la biblioteca y de la otra salita salían y hacían al público, digamos, ¿no? Y algunos barrios ya después, poco a poco, fueron haciendo ya sus graderías también. Entonces fueron épocas muy lindas, porque los barrios se apropiaron de su centro, digamos, y teníamos nosotros, hablando de participación popular, para mí eso no es en papeles, sino en los hechos, digamos. Entonces, había un comité del barrio que nunca más hubo, porque después ya se municipalizó la casa y se perdió todo eso, pero del barrio tenía el centro de salud, el centro de la junta vecinal, el centro de los padres de familia, los profesores, todas esas cosas conformaban el directorio del centro, del centro cultural, digamos. Entonces, y ellos tenían que recaudar ciertos fondos, porque nosotros conseguimos financiamiento del Fondo Social de Emergencia, pero eso no incluía, digamos, que el centro tenga una bardita o un enmallado o algo que lo proteja, digamos, no faltan en los barrios, sobre todo, habían chicos en esas pandillas en esa época, digamos, que nos las conquistamos nosotros, ¿no? Porque yo preguntaba, porque el señor, nos han roto los vidrios y han venido los chicos a tirarnos jones, como decimos, aquí no hay piedra. Entonces, ¿quiénes son los chicos? Los conocemos porque nosotros siempre nombrábamos en cada barrio también a gente del barrio que sean los cuidantes, que sean los que... Sí, es el hijo de fulanita y tal, el hijo de menganita. Entonces, y podemos ir a ver, señor, lo que pasa es que su padrastro mucho lo pega a este chico, lo tiene mal. Entonces, bueno, ya puede hablar directamente con el chico. Vení. Yo diseñé, por ejemplo, que las mesas de lectura en la biblioteca, uniendo dos mesas, se volvió una mesa de ping-pong, estaba calculado fríamente. Y entonces ya ponía la red y había las raquetas y las pelotitas de ping-pong, que después me costaba muy caro ya porque cada ratingo había que comprar cientos de pelotitas de ping-pong. Pero se entretenían, ya terminaba la biblioteca, se daban el depósito del libro y ya se volvía una sala para jugar ping-pong, digamos. Entonces, estuvo muy simpático. Ya nacía Bellas Artes en esa época y yo era muy amigo también porque todas esas cosas nacieron alrededor de la Casa de la Cultura. Bellas Artes también fue el hijo mimado de la Casa de la Cultura. Aidita McKenney, que era la presidenta de la Casa de la Cultura, a su vez era directora de Bellas Artes. Entonces, bueno, con Aidita, que va a venir la orquesta, que va a venir lo uno, lo otro. Entonces, bueno, y que venían también mimos, todo el mundo que pasaba por Santa Luz, así con alguna afición artística, yo lo contrataba. Siempre tenía fonditos por ahí, digamos, para contratarlo y que nos dé clase, que nos anime las cosas. Y eso era bueno para que la gente se aficionaba a todo, ¿no? Se veían clases de títeres. Había un señor, Babi González, que era un argentino que ahora vive en España y estuvo en Italia mucho tiempo también, pero él era de los exiliados de las dictaduras argentinas, digamos, ¿no? Pero aquí él venía a dar clases hizo una especie de grupo de teatro permanente, donde se tenía un poco de agricultura y todas esas cosas. Él era dueño de lo después, esa propiedad que compró Jaime Paz, digamos, en el Picacho, en Tarija, era de ellos, digamos. El Teatro Runa se llamaba ese grupo. Y ellos trabajaban con las escuelas normales en esa época, sacaban contratos para venir a las escuelas normales de todo Bolivia, digamos, ¿no? Pues pasaban por acá y había en Portachuelo una escuela normal, pero yo lo obligaba a que me haga curso de teatro en Portachuelo, en la normal de aquí también, y en Montero, en otras partes. Así que el tipo, cuando venía aquí, siempre tenía harto trabajo, aparte, dado por lo que yo le pedía, digamos. Así que, bueno, ya hubieron en Villaguarnes, un barrio bien popular de aquí, digamos, unos chicos más aficionados que los otros para la cuestión de títeres, y nacieron un montón de grupos de titireteros, así, pero más que todo en saber hacer títeres, lo que faltaba era quien escribía, alguien que escriba bien los temas, digamos, ¿no es cierto? Y después ya con campañas para el medio ambiente, para proteger tal cosa, lo que sea, hacían cosas sencillas, pero faltó el escritor que haga buenos argumentos, obras de teatro para niños, digamos, ¿no? Yo sabía que potencialmente había un gran mercado para esa actividad que todavía ahora con la escuela de teatro yo siempre les digo nomás, podían vivir ustedes más
si tuvieran más obras de teatro para niños, digamos, más títeres, porque esos grupos que yo traía de la Argentina, que venían de Salta de un lado del otro, yo los llevaba a los colegios y en los colegios hacían muchas funciones, armando ellos sus fierritos, lo que sea, se podía hacer, digamos, para 300 personas. No cobras mucha entrada, pero la cantidad a que te subvenciona tu esfuerzo de hacer una función de títere, digamos. ¿Querías preguntar algo? Estuviste en la Casa de la Cultura hasta 1990, ¿no? Una época Sí. súper fructífera por todo lo que tú relatas. Después, ¿cómo fue hasta la siguiente actividad cultural que hiciste? Tú participaste, hiciste muchísimo con el Festival de Música Barroca. Eso empezó por los 90 Sí, también, pero hay creo. unos temas todavía muy importantes en la Casa de la Cultura de mi época, digamos, ¿no? Porque Sí, aquí había, con el crecimiento de Santa Cruz también había un poco de descuido para las cosas nuestras, digamos, ¿no? Entonces, con Aidita McKenney decíamos cómo incentivar nomás a que se valorice al taquirari, a la chovena, al carnaval, cómo hacer que nuestros pintores sigan pintando, lo que sea. Bueno, entonces hicimos, nacieron los festivales Sombrero de Sao, que se llamó, llegamos a hacer en mi gestión 5 y después todavía Cecilia Kenny hizo uno más. Y después ya cuando era municipal hicieron uno más que fue mucho menos que los anteriores. Quería mandar justamente una cosita más que me mandaron hoy día justamente porque se siguen reproduciendo de vez en cuando estas cosas de los festivales Sombrero de Sao, que eran unos festivales muy grandes del Oriente Boliviano, se llamaba Festival de la Cultura Nativa del Oriente Boliviano Sombrero de Sao, y abarcaba desde Pando, desde Cobija hasta Yacuiba prácticamente, o sea que todo el oriente pasando por los valles cruceños, digamos. Pero en el primer festival, por ejemplo, que hubo, el ganador de mejor voz, digamos, solista, fue un chico de Cobija, José Los Justiniano, no me acuerdo bien el nombre todavía de él, pero para que venga de Cobija tuvo que salir con 15 días de anticipación porque no había avión de Tarija prácticamente, de Cobija para Santa Cruz, entonces tuvo que ir no sé dónde, después otro tardó un montón en llegar. Y lo mismo también esos festivales de Sombrero de Sabor también venían delegaciones del Chaco, ahí valoramos todo lo que son las danzas chaqueñas, como se llaman, digamos, zapateados, todas esas cosas, porque ahí se demostró, digamos, el potencial que tenían esas danzas en los festivales Sombrero de Sabor, que siempre tenían mucha gente, de público. Y entonces hicimos una buena labor, sigue siendo clásicos todavía de la música cruceña, actualmente eran las ganadoras, porque eran concursos que se hacían de música, digamos, del oriente boliviano, entonces nos costaba mucho que vengan los venianos, pero sin embargo ellos ganaban los mejores premios muchas veces, digamos, ¿no? Pero era rogarles, como decimos. Pero recorríamos todo el territorio del oriente, digamos, buscando, entusiasmando a la gente que manden sus delegaciones, que manden, porque había concursos de conjuntos también, entonces había, por ejemplo, un conjunto instrumental solamente de San Ignacio de Mojo, que me costó muchísimo, fui a la fiesta por nada más que conquistarlos a ellos. Ya volvemos, señor, ya volvemos, y desaparecían un día y desaparecían el segundo día, yo estaba ahí a estar 3 o 4 días y me costó mucho convencerlos que vengan, y vinieron y ganaron aquí el primer premio, porque yo sabía que ya alguien me había hecho escuchar algo y eran buenísimos ellos. Entonces, bueno, fue una época muy linda porque, como digo, el segundo festival que fue quizás el de mayor público que tuvo, digamos, pero fue en un local que se llamaba aquí el Mau Mau, que todavía existe, no sé quién lo ha comprado, pero todavía existe, está en el primer anillo y la calle 21 de Mayo, es un manzano prácticamente, y ahí vinieron delegaciones porque había mejor premio para el primero, solista, primero, segundo y tercero, y menciones, y después para dúos, para tríos, para conjuntos instrumentales, es decir, eran muchos premios que habían, y era un honor, digamos, yo estaba a veces en Roboré, digamos, entonces, esta noche se va a presentar el grupo tal que ganó el tercer premio en el Festival Sombrero de Sao, era un honor para un grupo ganarse un premio en el Festival Sombrero de Sao, digamos. Entonces, esa parte dimos un paso importante que se ha parado, no hay quien lo continúe, entonces no hay, porque cuando das un premio, digamos, se une un buen poeta con un buen compositor y entre los dos componen a veces
una buena música que perdura más que todo en el tiempo cuando tiene una buena letra, digamos, ¿no? La música solamente solita, muy pocas son las que perduran en el tiempo, pero eso hace que no se ha incentivado de nuevo, está una cosa pendiente acá, y esa parte. Pero también en ese segundo festival, por ejemplo, que te iba a decir, también vinieron comidas típicas, porque la gastronomía también es cultura, entonces venían que chancho al palo, no sé, decir que, bueno, todas esas cosas venían del sur, vinieron de Camiri, vinieron de Villamontes, de un lado del otro. Entonces cada uno traía algo, traían sus libros, los discos que habían, algunos que en esa época se usaban los discos long play, que habían de Vallerán, del maestro tal cosa, del otro, en fin. Siempre habían discos también, habían gastronomía, habían discos, habían libros, habían, bueno, danzas. Las danzas, por supuesto, también, se rescató mucha danza que había, porque hay muchas danzas que son del campo, digamos. Rubén Poma fue un gran colaborador de esos festivales, porque en esa época había el programa Genecherú de él, y él se recorría todo Bolivia y en general el oriente, digamos, ¿no? Entonces, él nos decía, en tal lugar hay una danza que se llama la danza de ¿cómo es? La garza del, pues algo de las pescadoras y la garza y las pescadoras, no sé cosas. Y Era otro muy de buen los programa. gigantes, por aquí, por acá, que eran con zancos y todas esas cosas, pero en fin, él nos llevaba, y era gente que no eran pues artistas, ni mucho menos, eran campesinos que trabajaban ya sea cortando madera o haciendo algún trabajo que eran, como decimos, cambas aquí que trabajan para alguien, digamos, ¿no? Por ahí. Entonces era difícil traerlo, pero este Rubén en ese sentido iba y los convencían y venían nomás al festival en esa época. Entonces tuvimos muchas cosas y de rescate, como digo. Entonces también yo, que no tenía discriminaciones con nada, también don Mario Leyes tenía el ballet folclórico de Cochabamba, era el mejor en esa época de Bolivia, y lo contraté para que me venga a hacer coreografías de las danzas del Oriente, digamos. Entonces él, viéndolas cómo bailaban que normalmente un grupo folclórico es medio cansador porque repiten y repiten, pero cuando vos haces un coreógrafo, le sacás lo mejor de cada paso y de cada grupo, y lo armás eso y queda mucho más potente, digamos. Entonces, en ese segundo festival ya nació lo que se llamó el ballet folclórico Sombrero de Sao, digamos, que duró varios años, digamos, ¿no? Y tuvo varios directores. Entonces, en danza dimos unos pasos muy grandes, en composiciones también, son himnos prácticamente. No hay tierra como mi tierra, Razacamba, hay montones de obras que son muy bellas de esa época. Eso fue en cuanto a otra de las actividades grandes que hizo la Casa de la Cultura de esa época, digamos, ¿no? Después el apoyo que hizo a Bellas Artes, para que surja Bellas Artes, el financiamiento también para que tenga un local decente, la biblioteca, ¿qué más? Hay otros proyectos, fue mucha la labor, muy rica, la gente se apropió mucho de la Casa de la Cultura, es decir, es de todos, para todos y por todos, digamos, pero Santa Cruz en esa época, que no se ha vuelto a repetir nunca más, digamos, la casa era como decir nuestra institución, nuestra casa prácticamente. Cielos azules del sueño, siempre llenos de luz y de amor. Esta noche romántica sueño con tus dulces mujeres en piel. Ojos profundos radiantes que en el límpido espejo del río resplandecen cual negros diamantes y se vierten en claro rocío. Amor que pasas cantando, diciendo dulces mentiras, tan bellas cosas inspiras que morirás perfumando cuando a tu reja florida, bajo la luna de plata, como una ave perseguida, volará mi serenata. Dentro de la casa también se apoyó al principio al proyecto, lo que después se llamó SIDAC Arte Campo, digamos, toda la artesanía.
la artesanía cruceña se estaba muriendo prácticamente, las que hacían sombrero de jipijapa, del sombrero de Buenavista, que le llaman también así, eran unas viejitas que se estaban muriendo, la cerámica de Cotoca estaba en poder de los opas cotudos, como decían, y fue larga los cursos que tuvieron que hacer de cerámica, digamos, por ejemplo, hubo que traer profesores de la Argentina, Fernández Chiti era un profesor que vino y hizo curso, y que Giorgio Vaca y toda esa gente, Rita Vaca, todas esas cosas aprovecharon mucho, y también nació el Centro de Estudios Cerámicos, algo así, también que le sirvieron porque también la cerámica de por aquí cerca era media mala, entonces todavía había cerámicas más lejos, entonces ya les enseñaron que había que escoger la cerámica también, que no era hacer trabajo con cualquier cerámica. Y, por supuesto, los hornos también, los hornos que usaban aquí eran hornos de muy baja temperatura, entonces había ya hornos eléctricos que hacían a tal temperatura, entonces había una señora Dorita Cuellar aquí que también se organizó el centro de ceramistas, y ella lo prestaba su cerámica, su horno para que cualquier ceramista vaya y haga el cocido ahí de la cerámica, etcétera, etcétera. Y otros ya se compraron a Leticia García de Straub, se compró otro horno, etcétera, etcétera. O sea que donde sea que interveníamos nosotros, había respuesta de la gente, digamos, estaba la gente ávida por progresar. Entonces eso fue un boom, como digo, que hubo de pintores también lo mismo, vino... la VAP era a nivel nacional, pero también aquí habían exposiciones permanentemente. La Galería de Arte de la Casa de la Cultura era muy cotizada, se vendía bien, había buenas vendedoras como Isabel de Antelo, la mujer de Sergio Antelo, que llamaba a sus amigas y vendía todo, lo que sea. También la mujer de Julio Savera, que era en esa época Pica Rengifo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cada una cumplía su rol, porque Ana Esther Rengifo, en esa época, era la que los guiaba, porque ella había estudiado en Bélgica con nosotros también arte. Entonces ella a Arminio, a Marcelo Callagú, a toda esa gente, su conversación los enriquecía, digamos, porque los orientaba mucho más con el arte ya más avanzado. Entonces no hubo campo de la cultura que no se... Nació también la construcción de la biblioteca, digamos, ¿no? Yo todavía dejé cuando a mí me costó mucho conseguir el local para la biblioteca central. Yo quería ya que haya una biblioteca de verdad, digamos, la de mi casa era de mentira, ¿no? Porque era muy chica relativamente. Entonces primero conseguir el terreno fue difícil, porque eran esos 2 manzanos que antes llamaba el centro cívico, que tenía que haber sido en la esquina de la Monseñor Rivero con el primer anillo. Donde está actualmente la biblioteca, pero ahí tenía que haber sido la gobernación, la alcaldía, todas esas cosas en el proyecto original, digamos, ¿no? Pero después no, se fueron diluyendo esos proyectos, y el Palacio de Justicia consiguió uno de los manzanos y nosotros conseguimos el otro manzano para la biblioteca. Pero hicimos un concurso también donde pedíamos que se respete un poco la arquitectura cruceña, entonces tiene esos pilares, esas cosas así, ladrillo visto, el proyecto ganado por Lucho Fernández de Córdoba. Pero hubo concursos, fueron con un jurado X que eligió ese proyecto, digamos. Y después ya cómo financiarlo. Entonces, en esa época ya yo dejé, eran los 90 prácticamente, a fines de los 90, y la que era mi subdirectora, que era Cecilia Kenning, fuimos a La Paz porque allá Carlos Dabdú, que era ministro de no sé qué, de salud, no sé qué cosa, pero había gente amiga que nos iban a ayudar, digamos, a conectarnos con embajadas y compañía. Entonces Carmelo Angulo era el embajador de España en esa época, fuimos y lo convencimos de que España ayude, y él dijo, bueno, si Cordecruz pone $1, yo pongo otro $1 nosotros. Entonces firmaron un convenio, y vino el actual rey de España, que era en esa época príncipe de Asturias, Felipe, inauguró, hay fotos de la inauguración de la biblioteca primero, y comenzaron a hacer, pero al poco tiempo ya subió Percy Fernández, que no le gustaba mucho el proyecto, medio lo paralizó, y tuvo que subir Johnny Fernández, que honestamente yo voté por él, por nada más que en su programa electoral decía voy a terminar la biblioteca, y la terminó. Entonces es un mérito, digamos, ¿no? Habían gente interesada, aficionados que nos traían piezas de museos, etc. Es decir, piezas que se encontraban
la geografía de San Andrés es muy grande, en diferentes lugares. Y claro, aparte de eso, cuando yo me hice cargo de la Casa de la Cultura, ya don Noel Kempf, que era muy aficionado a todo lo que era ciencias naturales prácticamente, una partecita chica de la Casa de la Cultura, había un museíto de ciencias naturales a la derecha, entrando en un hall que había, y a la izquierda era una especie también de museo de arqueología, digamos, de que ya había un antecedente de que los anteriores, aquí yo me haga cargo, que era lo que llamamos el comité organizador, ya habían ido juntando algunas piezas arqueológicas, y también don Noel ya también habían encomendado a ciertas personas que tenían colecciones de mariposas disecadas, todas esas cosas que vayan cumpliendo con lo que podía haber sido un museíto de ciencias naturales. Entonces había antecedentes con eso y lo único que se hizo fue continuar con mayor ya responsabilidad, trabajando porque aparentemente lo que era Samaipata era una dependencia más de lo que era el Ministerio lo que era el Instituto Nacional de Cultura, se llamaba La Paz. Pero no tenían recursos, no tenían movilidad. Nosotros le compramos un jeepcito al arqueólogo, lo acompañamos, le damos para su gasolina para que vaya a ver las muestras que permanentemente también le avisaban que había, etcétera, etcétera. Entonces, y conseguimos fondos. Lo más importante que se hizo en esa época fue la protección, más que todo, de las áreas. Entonces, el Samaipata era un parque muy bello, pero corría riesgo también si no se lo protegía en cuanto a alguna hicimos el enmallado que se llamó, hicimos malla olímpica en todo lo que era el área a preservar, y esos fondos fueron de Cordeluz, que los gestionamos nosotros con la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz. Y fue muy bien administrado en la época de mucha inflación, ahorramos unos pesos y con eso pues, hicimos una especie de descanso para que el que llegaba al fuerte, que no había una buena carretera que unida del camino asfaltado que iba hacia el Pata, la subida al fuerte era un caminito bien malo que cuando llovía era muy peligroso porque era muy angosto y no se podía resbalar y caer a un sillecito que había por ahí cerca. Pero todas esas cosas hicimos entonces la protección no solamente del fuerte, sino también de ciertas áreas donde habían de todo material de pintura rupestre, digamos, ¿no? En Pucará, en varios lugares. Entonces, ante no tener arqueólogos ni quien haga estudios, por lo menos protegerlos. Entonces, esa fue nuestra labor que dejamos también en el área de arqueología. Y por supuesto, ayudamos a que se haga un mejor museo. Siempre como era instituto dependiente de La Paz, querían que sea una prolongación de lo que era Tiahuanaco, pero no tenía nada que ver Samaipata con Tiahuanaco prácticamente. Entonces también pedimos que se haya la mayor presencia de las piezas arqueológicas de la región en este museo. Y en eso lo dejamos, digamos. Omar Claure era el arqueólogo que trabajó con nosotros, que es una persona que vive y que está cerca, así ya está retirado, pero está viviendo en Samaipata. Después, ¿qué más te dije? La cosa que... bueno, los museos. Los museos. Bueno, también, bueno, hicimos gestiones más que todo porque no tenía el Museo Sandarú. Bueno, esos mismos museitos con los que crecía la casa, nosotros mismos fuimos medio desarmándolo y guardándolos porque eran tan chicos que tampoco no permitían que crezcan. Eso tenían que haber crecido ya un espacio mucho más mayores, digamos. Entonces, la casa misma ya obligaba, porque tenía tanta actividad que hacían falta reuniones, salas de reuniones, de conferencias, de estudios, etcétera, etcétera. Entonces fuimos dentro de lo poco que disponíamos de espacio también, asumimos eso, pero ya pensamos en cosas mayores. Entonces, con Mariano Baptista, que estaba en esa época de ministro de Educación, hicimos una gestión para que un colegio, ya de los que podían habían fondos para construir nuevos colegios. Entonces nosotros dijimos, bueno, nos dan un colegio, pero nosotros ayudamos a conseguir los votos para construir ese mismo
para ese mismo colegio un buen local, digamos, y por supuesto que desocupen cuando ya tengamos el nuevo local. Entonces había una escuela grande que tenía 3 ciclos, como decimos, aquí en la calle Potosí y Sucre, a 4 cuadras de la plaza, y esa casa nos la dio el ministerio con tal, como digo, que nosotros cumplamos el otro reto, que era conseguir los fondos. Entonces conseguimos fondos, digamos, fondos para escuelas. Conseguimos que el plano sea mucho mejor que las escuelas normales, que tenga un teatrito, que tenga espacios, etcétera, etcétera, cosa que más bien mejoren la infraestructura, digamos, en relación a la que había. Y tuvimos varios problemas. Eso fue un periodo largo, digamos, como que yo inclusive ya no lo inauguré ese museo, lo dejé muy avanzado, ya cuando estaba prácticamente terminándose la construcción del nuevo museo, de la nueva casa para lo que era el colegio. Y a Cecilia Kenny, que fue la que me sucedió como directora ejecutiva en la Casa de la Cultura, fue la que lo inauguró ya el museo. El Museo de Arte Contemporáneo, que sigue siendo un museíto de los pocos que tiene Santa Cruz, digamos, ¿no? Que no está construido, una vieja escuela que se adaptó para museo, pero no es había un concurso municipal para hacer una ampliación en el segundo patio de un edificio nuevo, moderno, para ampliar grandemente lo que es el Museo de Arte, pero no cumplió tampoco la alcaldía. Este concurso lo hizo hace unos 4 años y no se ha dado ningún nuevo paso para que Santa Cruz cuente un museo como son los museos, digamos. Entonces, bueno, de todo modo ya fue el inicio de un museo, digamos, que lo dejamos listo. Después, bueno, había otras áreas también, muchas áreas, porque también algunas que no siempre peleábamos nosotros para tener cada vez más obligaciones. Entonces, el archivo histórico, por ejemplo, nosotros lo peleamos con de pareja, etcétera, etcétera, para que la Universidad Gravizoné Moreno se haga cargo de lo que podía haber sido lo que es el archivo histórico, digamos, ¿no? Y esos son proyectos que nacieron con nosotros, pero que no nos adueñamos de ellos, sino que lo importante que queríamos era que Santa Cruz tenga un archivo histórico. Y ese archivo histórico ahora funciona en una biblioteca, que es la Biblioteca Central de la Casa de la Cultura, que en el fondo fue también labor nuestra la construcción de esa nueva biblioteca. La municipal, que ahora ya es la biblioteca municipal, entonces ahora ya la alcaldía también llevó el archivo histórico también aparte de esa infraestructura. Entonces hay muchas cosas que quedan no hubo campo, conciertos internacionales, muchas cosas hicimos, vinieron grandes figuras de la música internacional a Santa Cruz. Eso lo financiamos con autofinanciamiento, es decir, la gente pagaba su entrada y con eso vendíamos abonos, y con ese financiamiento contratábamos a grupos muy famosos de Europa y de Estados Unidos y de América del Sur para que vengan. La Caminata Bariloche de la Argentina, bueno, el Cuarteto de Francia, que el Quinteto no sé dónde. En fin, habían grupos, una orquesta que venía de Alemania, de Tübingen. Era un programa muy lindo, que también, mientras hubo estabilidad del peso boliviano y en relación al dólar, se pudieron hacer esos contratos. Después hubo unos momentos de hiperinflación también en el gobierno de Chile, y tuvimos que abandonar, porque yo inclusive los sueldos se volvieron nada. Yo como director ganaba $8.50, digamos, mensualmente, y por supuesto era de los mejor pagados en la Casa de la Cultura, porque también eso tuve también, que yo a veces, por ejemplo, nos hacía falta un técnico bueno para el caso de mantenimiento de los equipos de teatro, que eran muy importantes, porque eran ya equipos modernos, y no había era un ingeniero que tenía que ser electrónico el que los cuide, y yo le pagué mucho más que mi sueldo, porque nos hacía falta esa persona. Bueno, en fin, son cosas que fueron solucionándose a medida que íbamos creciendo, pero que daban resultados, porque esa persona que la contratamos así tuvo un rol importantísimo dentro de la Casa de la Cultura, en el ingeniero Javier Montellano de Sucre, que vivía prácticamente en la casa y no tenía horarios. En fin, él mantenía muy bien los equipos, y trabajaba además con los grupos de teatro, colocando lámparas a ciertas alturas con unas escaleras, etc. Entonces, que el muchacho era
excelente, digamos, el joven que ya está mayorcito, pero en esos años fue un gran apoyo. Entonces, no hubo campo de Marcelo, cultura que no hicimos unas jornadas internacionales de la danza, por ejemplo, que fueron ya, nacionales, porque también yo conocí en Nueva York a un maestro, profesor de la Juilliard School, el maestro Héctor Saraste, por ejemplo, y yo tenía una escuela, había también una escuela de ballet en la Casa de la Cultura, y, y le pedí que venga, poco a poco fuimos haciendo, porque yo pensaba que iba a ser una fortuna lo que me iba a pedir, pero al final el tipo tenía una muy buena predisposición y me pidió, ya en esa época, $2.500, que no era una suma tan extraordinaria, porque algunos de los que vinieron pagaron $100 de matrícula, entonces con eso, con otras cosas más, lo financiamos. En cambio, nosotros nos dimos el lujo de invitar a todo el ballet oficial de La Paz, digamos, que no paguen ninguna mensualidad, ninguna cosa por las clases que iban a durar 20 días. Y en cambio, más bien nosotros le pagamos pasaje, alimentación, alojamiento, etcétera, etcétera. Y como digo, otros que venían independientemente fueron los que en gran parte financiaron. Y además, maestro Sarafe, al final, sin que yo le pague nada por su coreografía ni nada, con los alumnos hizo 3 funciones con las cuales ganamos, inclusive, porque las llenamos las 3 funciones. Y él sacó a cada bailarín lo mejor que podía sacarle, donde levantaba la patita, como decimos. Y muy bello fue. Yo mirando una grabación, me parecían unas bailarines del exterior y eran la Marta Torrico y Gonzalo Canedo que bailaban, digamos, pero de lujo fue la presentación, lo hizo subir de categoría en cuanto a todos estos bailarines que estaban a nivel nacional. Entonces, bueno, eso, no hubo rama del arte que no se apoye en la Casa de la Cultura. Y por supuesto, una de las cosas que a mí me gustaba mucho era el teatro. Y hicimos lo que se llamó, gracias a SEAMO, que era una institución que apoyaba, era norteamericana, pero apoyaba un poco a la erradicación, es decir, la cuestión del narcotráfico y de la drogadicción de los jóvenes. Entonces le dije que la mejor manera de combatir la drogadicción y todas esas cosas era haciendo cultura y todas esas cosas. Y nos apoyaron con los festivales interprovinciales de teatro. Entonces, de todas las provincias cruceñas, de las 15 de las 16 provincias prácticamente venían grupos con gran esfuerzo. En esa época no había buenos caminos. De San Matías, por ejemplo, solamente había la ruta aérea y los chicos tuvieron que hacer 1000 funciones para conseguir de pagarse ellos sus pasajes, digamos, ¿no? Entonces, y habían novedades porque había un grupo de una colonia, y de estas colonias que llamamos nosotros de colitas, que venían aquí al norte, cerca a Buenavista, y Guaitú se llamaba la colonia, que ese tipo era el director, actor, autor, todas esas cosas al mismo tiempo, pero él de su grupo, y era la novedad porque era el tipo muy actualizado en cuanto a los problemas, tocaba problemas de la DEA, del narcotráfico, del helicóptero, todas esas cosas. Bueno, todo el mundo me preguntaba cuándo llegan los de Guaitú, cada festival, que llegamos a hacer 6 festivales. Entonces, la mayor parte de los actores y autores y directores eran o maestros, grupos de maestros que se juntaban entre ellos para hacer una obra de teatro, pero la mayor parte eran maestros que dirigían alumnos, digamos, que eran chicos de las escuelas de las provincias, que algún maestro los dirigía y venían al festival. Entonces eso tuvo, porque toda la cultura siempre acarrea un premio social, digamos, ¿no? Santa Cruz crecía, ya habían camireños, ya habían concepcioneños, ya habían de cada uno de los lugares, por supuesto, vallerandinos, habían cualquier cantidad, y no estaban organizados ellos como instituciones, es decir, no había la asociación de residentes camireños, ni de uno y lo otro, y con ese motivo nosotros comenzamos porque por bajar costos, nosotros decíamos, estos chicos alguien tiene que alojarlos, digamos, para bajarnos, no pagar tanto hotel, porque además eran grupos numerosos. Entonces comenzamos ¿quiénes son camireños? A ver, aquí en San Andrés fulanito y menganito, y comenzamos a visitarlos. ¿Podrían ustedes alojarlos a la delegación de Camiri que vienen y ta? Sí, señor, nos vamos a organizar. Y ahí nacieron las organizaciones estas de provincia, digamos, ¿no? Se debió a ese pedido nuestro que había de que ellos mismos participen también. Y por supuesto ya ellos también se cosían la bola y cuando habían funciones
Cuando había la función de Valle Grande, por ejemplo, estaban las entradas vendidas con horas de anticipación y llegaba la gente y le pedíamos al grupo, ¿se animarían a hacer una segunda función después de la primera? Y decían, bueno, y los otros tipos con todo su, en esa época no había ni mucho micro, ni muchas cosas, pero tenían de los barrios inclusive alejados. Se quedaba la gente esperando 2 horas hasta que, si la función era de 7 a 9 o lo que sea, quedaban a la función de las 9, a 9 a 11, en fin. Pero la gente respondía muy bien, entonces, bueno, fue una maravilla. Y la idea original era de que estos festivales se hagan en las provincias mismas. El primero lo hice yo en Montero, alquilamos un cine, el cine Esmeralda, que tenía 850 butacas y un gran escenario que lo armamos como teatro, con luces y con sonido, etcétera, etcétera. Y claro, los chicos estos venían de provincia de unos carritos muy chiquititos algunos, entonces no hablaban fuerte. Entonces yo me sentaba en la última fila, no los escucho, eleven la voz porque aquí, si ustedes no hablan, va a haber murmullo, la gente no va a atender, etcétera, etcétera. Y había una asociación en Montero también muy buena de colegios católicos y también incluía a los fiscales, ADEC Norte se llamaba. Entonces yo se comprometía a llenármelo, todas las noches estaba lleno siempre el teatro, ¿no? Y inclusive en otros festivales también ampliamos a otros teatritos que había en Montero también. Entonces fue un éxito ese festival, fue muy grande, que lo tuvimos que parar ya por las otras obligaciones que teníamos ya que pagar a los empleados, a los bibliotecarios, a los empleados de los centros culturales, lo que sea. Fue una gran pena que lo paremos en una sexta versión, el Festival Interprovincial de Teatro, pero que nos dio grandes alegrías, aparecieron autores, aparecieron grandes actores, etcétera, etcétera, y la nostalgia de los pueblos donde uno iba, señor, ¿cuándo va a haber otra vez festival por aquí, por acá? Y entonces hay un movimiento actualmente en las provincias que queda de esa herencia, y entonces hay muy buen teatro en Samaipata, hay muy buen teatro en Valle Grande, en ciertas partes donde hemos seguido haciendo cursos. Nosotros, Bocapac, ya fue la institución que ahora me corresponde ya entrar en esa institución, también se preocupó de seguir esta línea de formación, digamos, de gente para la cultura, no solamente en la música, sino también en el teatro. Siempre consiguiendo alguna aspiración, algún auspicio de alguna institución. Unos daneses fue justamente el que nos estuvieron apoyando para los cursos que podíamos dar a los jóvenes en las provincias, con alumnos ya de esta Escuela Nacional de Teatro que hay en Santa Luz, y que también fue un apoyo que nosotros hicimos de conseguir los fondos, como el señor Nicolás Castellano, que es un obispo, dejó su obispado en España y se dedicó de misionero acá y ha conseguido muchos fondos de España. Entonces él construyó una escuela de $650,000, es una escuela muy linda, que hay muchos latinoamericanos que la envidian porque no existe así nomás una infraestructura tan buena como un teatro de 500 personas y salas de ballet. Hombres nuevos. Hombres nuevos.